Ana. Perfecto. Muchas gracias, David. Buenos días a todas y todos. Bueno, como ya me ha presentado David, pues no vuelvo a presentarme. Voy a intentar ya compartir la ventana. Perfecto, lo vemos en el modo edición. Vale. A ver, presentación con diapositivas. Ahora la vemos con bastante zoom. ¿Te está pasando lo que le sucedía antes a Viviana? Ahora mismo, Sí. ¿cómo lo veis? Ahora te vemos a ti. Pues estoy... se supone que No, está puesta la presentación. no lo vemos. Comparte de nuevo o deja de compartir y vuelve a compartir el PowerPoint y luego lo ponemos en modo edición y pasamos a modo presentación. Pero eso ya lo tienes que hacer desde PowerPoint y no volver al Teams para que no deje de compartirse. A ver, compartir. A ver, pero compartir sí que es desde el Teams, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto sí, y en todo caso ventana. Claro, la ventana del PowerPoint. Sí, es lo que he hecho antes. Ahí Ahora la vemos que se ventana. está compartiendo, perfecto, tu Vale, y presentación. ahora me voy al PowerPoint Y ahora otra vez. desde PowerPoint lo pones en pantalla completa. Vale, ok. Y ya te quedas en el PowerPoint. Luego ya si hay preguntas las vemos desde Teams cuando termines tu presentación. Lo que pasa es que se Sí, supone... abajo en los botoncitos de donde está el zoom y demás, ahí. A ver, ahora parece que está en modo presentación, pero no termina de ponerse No arranca. correctamente. No arranca. Ahora, No, ahora has dejado de compartir de nuevo. pues estoy haciendo los pasos. Pues lo que podemos hacer es que lo pones en modo edición, sin ponerlo en modo presentación, hacer la diapositiva lo más grande posible y lo haces así. Vale, lo intento de esa manera. A ver, me voy a volver a compartir. Y en pantalla, David, si comparto pantalla en lugar O de también ventana, compartiendo pantalla y es que quedándote solo en el PowerPoint. me da la sensación de que, a ver, Vale, ahora estamos viendo tu pantalla y ahora sí lo puedes poner en modo, ahora vemos todo en negro, tu escritorio y ahora parece que se va a pasar. Correcto, ahora lo vemos bien. ahora sí, Adelante, ¿verdad? Ana. Venga, perfecto. Bueno, pues ya lo siento, comienzo pidiendo disculpas. A ver, yo voy a contaros, bueno, la relación que tiene actualmente el SIEX con la producción primaria agrícola. En un futuro, las funcionalidades de las que dispone SIEX en relación a la producción primaria agrícola se verán ampliadas, pero hasta el momento el origen, el germen de toda esta cuestión y por donde se empezó fue con REGEPA y con, digamos, el registro de explotaciones desde el que disponíamos en producción primaria agrícola, que os voy a contar a continuación. Os hablaré de las funcionalidades de REGEPA como tal y de su integración en el SIEX. Y por último, bueno, pues hacer una ligera mención a otra de las funcionalidades que tienen que ver con la producción primaria agrícola y de las que dispone el SIEX, que es el indicador de uso de fitosanitarios. En primer lugar, y en cuanto a REGEPA, es importante conocer los antecedentes, el porqué de este registro y el porqué de la necesidad del mismo y de su integración en SIEX en la actualidad. El REGEPA surgió ante la pregunta básica hace más de una década de si era necesario hacer control oficial en producción primaria agrícola. En la legislación comunitaria que existía en ese momento parecía que sí que era necesario, pero no quedaba del todo claro. Se hicieron consultas a la comisión, hubo debate en este sentido y bueno, finalmente se vio que había base legislativa que efectivamente hacía esos controles obligatorios
entre ellas el artículo 10 del Reglamento de Controles Oficiales, el 625 de 2017. También había obligación de hacer controles oficiales en la producción primaria agrícola a través del Reglamento de Comercialización de Productos Fitosanitarios, el Reglamento 1107 de 2009. Y, por supuesto, en cuanto a las normas de higiene, también contempladas en el paquete de higiene, concretamente el Reglamento 852 del 2004. Tras hacer las diferentes consultas a la comisión y asistir a estos debates sobre si era necesario el control oficial o obligatorio de la producción primaria agrícola, la respuesta cayó por su propio peso ante la crisis mal llamada del pepino español, que tuvo lugar ante la detección y ocurrencia en Alemania en 2011 de una toxinfección alimentaria importante, que finalmente se demostró que no era debida al pepino español, como se dijo en un primer momento, sino un germinado de semillas de fenogreco importado de Egipto por parte de una empresa alemana. Entonces, bueno, esto dio ya la respuesta inmediata si era necesario hacer control oficial en producción primaria agrícola, puesto que era necesario contar con una serie de un apoyo real de controles y de resultados que garantizaran que las producciones que se ponían en el mercado a nivel higiénico en producción primaria eran seguras. Para ello, desde el Ministerio de Agricultura se diseñó una estrategia para cumplir con las obligaciones del reglamento de higiene, entre las cuales se contempló, como no podía ser de otra manera, un desarrollo normativo para poder realizar posteriormente todas las actuaciones que eran necesarias. Este desarrollo normativo vio la luz con el Real Decreto 9 de 2015. Se contempló también la elaboración de guías de buenas prácticas de higiene. Estas guías se fueron elaboradas por el MAPA, por el Ministerio de Agricultura, en estrecha colaboración con el sector. Actualmente hay dos guías, una guía de buenas prácticas de higiene de la producción primaria agrícola general y una segunda guía de buenas prácticas de higiene en la producción de germinados, de semillas germinadas, producción de brotes. Se contempló también el diseño de un programa de control oficial de higiene en la producción primaria agrícola y el uso de productos fitosanitarios. Se consideró adecuado aprovechar la estructura de control oficial que ya existía desde hacía décadas en las diferentes comunidades autónomas para la vigilancia del uso de los productos fitosanitarios y aprovechar, como decía, esta estructura ampliando los ítems a inspeccionar en esta vigilancia con todas las cuestiones que era necesario verificar o observar si se cumplen en higiene. Para ello, pues, se hizo un estudio de los diferentes criterios y se llegó a una sinergia entre los criterios necesarios para la higiene de la producción primaria agrícola y el uso de los productos fitosanitarios a la hora de elegir esa muestra de explotaciones a inspeccionar. Por supuesto, para poner en marcha este programa de control oficial, se hacía también necesario un registro de explotaciones que hasta ese momento no existía a nivel nacional, puesto que había una heterogeneidad importante en cuanto al diferente grado de desarrollo de los registros autonómicos en las diferentes comunidades autónomas. Algunas de ellas únicamente contaban con las bases de datos de ayudas de la PAC y otras, bueno, pues tenían registros muy avanzados, por lo tanto era necesario establecer o homogeneizar de alguna manera estos registros para poder contar, como se puede ver en esta diapositiva, con una herramienta que sirviera para poder extraer la selección de la muestra de explotaciones a controlar dentro de todo el universo de partida, puesto que no únicamente las explotaciones beneficiarias de ayudas PAC entran dentro de este universo, sino de hecho muchas de las explotaciones que no eran beneficiarias de ayudas PAC eran las que a nivel higiénico eran más problemáticas, más relevantes. Y además es importante un tema, y es que el reglamento de controles oficiales establece que los controles deben estar siempre basados en el riesgo.
Por lo tanto, el interés del Ministerio era facilitar una categorización del riesgo de las explotaciones, de modo que las comunidades autónomas, en su competencia de ejecución de los controles oficiales, contaran con esa categorización que hasta el momento pues no existía a nivel autonómico en la gran mayoría de los casos y a nivel nacional, por supuesto, tampoco. El REGEPA surgió como un registro obligatorio para todas aquellas explotaciones del ámbito de la producción primaria agrícola, excepto las que destinan íntegramente su producción al autoconsumo, es decir, aquellas que no ponen producto en el mercado. En REGEPA la carga se hacía anualmente por parte de las comunidades autónomas y se cargaba información sobre superficies y cultivos, de manera que la aplicación informática de REGEPA hacía una categorización inicial automática del riesgo de cada explotación que era editable según el criterio de las diferentes comunidades autónomas. Cada una tenía una casuística diferente y unos intereses diferentes para editar en su caso el riesgo. En caso de que no quisieran o no consideraran oportuno editarlo, esa primera categorización inicial automática era conforme al algoritmo consensuado y por tanto se podía utilizar perfectamente. Luego la distribución de los controles entre los distintos niveles de riesgo de las explotaciones era la que se puede ver aquí: 50% de controles en explotaciones de riesgo muy alto, 30% de controles en explotaciones de riesgo alto, 15% de controles en explotaciones de riesgo medio y 5% en explotaciones de riesgo. La categorización inicial automática del riesgo de cada explotación, y esto me extiendo un poco en explicarlo, puesto que en SIEX actualmente es exactamente igual, parte de la asignación a cada uno de los cultivos que se manejan a día de hoy en el catálogo de cultivos de SIEX, de un riesgo, que puede ser muy alto, alto, medio o bajo. Este riesgo depende de diferentes criterios, como son las alertas de la red de alerta rápida de alimentos y piensos, de los resultados de controles previos a determinados cultivos, las formas de consumo más frecuentes de cada cultivo, puesto que pueden suponer un riesgo microbiológico superior. Es diferente comer un alimento crudo que cocinado, obviamente, o determinadas problemáticas particulares asociadas a diferentes cultivos. En las imágenes podemos ver algunos ejemplos de los diferentes cultivos de cada uno de los niveles de riesgo. Por ejemplo, los frutos con una recolección que supone una manipulación muy minuciosa están dentro del riesgo muy alto, o hortalizas de hoja ancha susceptibles de ser consumidas en crudo. Cultivos de riesgo alto, bueno, pues hay inmensidad de ellos, y riesgo medio igual, y cultivos de riesgo bajo suelen ser aquellos que o bien están siempre sometidos a una transformación industrial posterior que hace que el riesgo microbiológico disminuya notablemente. Con esta asignación inicial de los riesgos a cada uno de los cultivos, existía un algoritmo que existe a día de hoy exactamente igual en SIEX, se ha trasladado, como vamos a ver posteriormente, que en función de los cultivos, las superficies de dichos cultivos dentro de una explotación, el hecho de si la explotación realiza venta directa al consumidor o no, y el hecho de si el operador, el titular de la explotación, realiza autocontroles o no, dan lugar a una categorización de todas y cada una de las explotaciones registradas en REGEPA en 4 niveles de riesgo, que son muy alto, alto, medio o bajo, y que se van a corresponder con los niveles que veíamos antes al hablar de la distribución de los controles oficiales entre los diferentes escalones o niveles de riesgo de las explotaciones. Bien, con el nacimiento de SIEX, a nivel Ministerio de Agricultura se decidió integrar el REGEPA en el SIEX, en cuanto a que la aplicación informática de REGEPA ya no está operativa y la funcionalidad del cálculo del riesgo
está actualmente, se ejecuta actualmente en SIEX y por tanto está integrada en él, y se ejecuta este algoritmo de cálculo del riesgo sobre la base de datos de SIEX cada vez que se registra una nueva explotación. La aplicación y luego anualmente se recalcula el riesgo, de modo que todas y cada una de las explotaciones inscritas o registradas en SIEX disponen de una categorización del riesgo higiénico y de cara al uso de los productos fitosanitarios de la misma. Dentro de SIEX, las cuestiones que tienen que ver con la gestión del riesgo están, por un lado, en la parte de catálogos y desde información externas, concretamente en catálogos, y en la parte de agricultura. Entonces, para dar un repaso rápido a qué se puede hacer en este sentido o qué puede mostrar SIEX en este sentido, vamos a hablar del cálculo y gestión del riesgo de las explotaciones agrícolas como una de las funcionalidades de las que consta ahora mismo SIEX. En cuanto a la gestión de riesgos de cultivos y explotaciones, se puede ver y trabajar con ello en el apartado de catálogos que podemos ver en la pantalla inicial de SIEX. Dentro de los catálogos, la gestión del riesgo se ve dentro de la parte de catálogos agrícolas y dentro de ellos en el apartado de gestión de riesgos. Bien, pues en este apartado de gestión de riesgos vemos un primer punto o ventana, que sería el riesgo del cultivo. Como podéis ver en esta pantalla, a cada uno de los cultivos del catálogo SIEX tiene asignado, que por parte de la Subdirección General de Sanidad, Higiene Vegetal y Forestal, de mi subdirección, un riesgo que se ha consensuado previamente con las comunidades autónomas, se hace anualmente y bueno, pues se permite, cada año se hace una actualización de los riesgos en caso de que se hayan aumentado los cultivos o que haya cambiado algún riesgo por la razón que sea, y se actualiza de cara al año siguiente. Existe también una nueva funcionalidad o un nuevo apartado de gestión de los riesgos que en REGEPA no existía por el sistema diferente de codificación con el que contaba. En SIEX, por la unificación de catálogos, no todos, a nivel higiénico, no todos los cultivos se puede definir su riesgo higiénico únicamente por el cultivo, sino que hay veces que existe una combinación cultivo-destino de ese cultivo que hace que el riesgo del cultivo cambie. Por poner un ejemplo muy simple, pues el pimiento con su pimiento normal, el riesgo es diferente que el pimiento para pimentón. Entonces, en SIEX, esa combinación cultivo-destino, en algunos casos, también es necesario asignarle un riesgo determinado. Con todo esto, la cuestión es tener claro que al final lo que se trata es de ver eso, la problemática a nivel higiénico que se presenta en las diferentes explotaciones. Para gestionar todo el tema de los riesgos, existe en unos catálogos que son alimentados y actualizados pues, según procede. Por un lado está el nivel del riesgo del cultivo, que como hemos visto antes, puede distinguirse cuatro escalones, muy alto, alto, medio y bajo. Y también existe un catálogo para el nivel de riesgo de la explotación, que de la misma manera puede ser muy alto, alto, riesgo o bajo, medio o bajo, y existen unos intervalos de resultado del algoritmo que se pasa a cada una de las explotaciones para conocer en qué nivel caería la explotación. Existe también la posibilidad de, como decía antes, de que las comunidades autónomas editen los riesgos que automáticamente calcula
SIEX con la aplicación del algoritmo del que he hablado previamente. Entonces, en este catálogo hay diferentes motivos de modificación de riesgo que pueden utilizar las comunidades autónomas para editar sus riesgos, esos riesgos iniciales que le ofrece SIEX. Visto ya lo que sería la gestión inicial en cuanto a catálogos, en cuanto a las diferentes opciones del riesgo, vemos ya lo que sería lo que muestra el SIEX en cuanto al cálculo y la edición de riesgos. En este caso, voy a ir a la última, en este caso se encuentra en la pestaña de agricultura de la pantalla inicial de SIEX. Entonces, en esta pestaña vemos que hay en el botón correspondiente a los riesgos, vemos que existe una opción del cálculo automático del riesgo. En este caso, se podría calcular el riesgo de las explotaciones por comunidad autónoma, de modo que se contaría, como decía antes, en cada una de las comunidades autónomas y a nivel nacional, por supuesto, con una categorización exhaustiva de todas y cada una de las explotaciones. Por otro lado, también se puede consultar la posible edición de riesgos que se haya realizado por parte de las comunidades autónomas. Como vemos en esta pantalla, pues existe la posibilidad para una explotación concreta. Los pantallazos están sin datos, pero obviamente tendríamos datos de explotaciones concretas y aquí veríamos si el riesgo ha sido modificado, veríamos el riesgo modificado en este campo que está marcado, y en el anterior, en el de la derecha sería el inicial, y el motivo de la modificación se podría consultar perfectamente, como hemos visto antes. Y por último, que voy a intentarme ajustar lo máximo posible al horario para no acumular tampoco retrasos, simplemente mencionar como otras funcionalidades de SIEX el indicador de uso de productos fitosanitarios. Entiendo que procederá a explicarlo más en detalle cuando se puedan ver diferentes datos de los tratamientos, puesto que ahora mismo no hay tratamientos grabados en SIEX y por tanto no vamos a poder ver ejemplos concretos, pero bueno, porque tengáis en la referencia de en qué lugar se encuentra y cómo se visualiza este indicador de uso de productos fitosanitarios, que tiene que ver con la legislación de uso sostenible y que permitirá calcular de manera individual este indicador para cada una de las explotaciones. Pues este cálculo se ejecutará, se puede ver en la pestaña de agricultura, en el botón uso de fitosanitarios, de la misma manera que se podía calcular, como hemos visto, el riesgo de las explotaciones, se puede llevar a cabo el cálculo del indicador de uso de productos fitosanitarios de la explotación. Se podrá realizar por comunidad autónoma y por provincia. En este caso, este cálculo de uso de productos fitosanitarios pues dependerá de los tratamientos grabados en esa explotación, del tipo de producto contemplado en esos tratamientos y bueno, de las diferentes ponderaciones de cada uno de los productos utilizados según la normativa comunitaria de aplicación. Y también, obviamente, permite la consulta del indicador. Como vemos, está el indicador fitosanitario global, de uso fitosanitario global de la explotación. Si bien bueno, se está barajando diferentes cálculos de este indicador a otros niveles, no solo de explotación, sino a nivel provincia y a nivel comunidad autónoma incluso, pero bueno, se está trabajando en ello y viendo cómo finalmente se va a implementar todos estos cálculos. Se vería aquí para cada una de las explotaciones que apareciera en la búsqueda, se podría ver el indicador de uso de productos fitosanitarios global de la explotación. Y en principio, y de manera muy breve y muy esquemática, pues en esto consistiría
aparte de muchas otras cuestiones que, por supuesto, para las cuales sería absolutamente adecuado y válido es SIEX, pero principalmente estas serían las dos grandes funcionalidades actuales que tienen que ver con la producción primaria agrícola. Si hay cualquier duda, luego